En esta segunda parte vamos a trabajar el contexto económico para tratar de entender por qué es importante reducir los costos compartidos, es decir, los copagos, los pagos compartidos, tan comunes en muchos sistemas y, por supuesto, en nuestras obras sociales. Y la posible inclusión de otros servicios que habitualmente no están comprendidos, como las nuevas tecnologías, la rehabilitación u otros tantos. ¿Por qué es necesario analizar esta situación? Según la Organización Mundial de la Salud, en más de 60 países, en su mayoría de bajos ingresos, más del 40% del gasto total en salud corresponde a pagos directos de los usuarios. Pero por otra parte, hay más de 60 países en que esos pagos representan menos del 20% del gasto sanitario. Hay algunos datos alarmantes. Entre 2005 y 2010, el gasto directo de las personas disminuyó en casi todo el mundo, menos en un continente, en África. En este gráfico se puede observar, como si fuera un mapa de la inequidad mundial, cómo en los países que más recursos disponen, los más desarrollados, los gastos que tienen las personas es mucho menor a los países más pobres. De acuerdo a cómo se organizan los países, se determinará cómo será la cobertura de salud y el origen de los fondos para cubrir los gastos que se ocasionan. Así, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña, NHS, tiene dos componentes: la medicina general, en la que el Estado financia la atención proporcionada por médicos generalistas agrupados en entidades privadas, y los servicios hospitalarios, que son manejados directamente por el gobierno. ¿Cuáles son los fondos asignados a la salud? Provienen de muy distintas fuentes. Pago común son los pagos en efectivo, de bolsillo. Los seguros voluntarios, prepagos, como las empresas de medicina prepaga. Seguros obligatorios en función del riesgo, por ejemplo, las ART, de accidentes de riesgo de trabajo. O los seguros obligatorios en función de los ingresos, en el caso de Argentina las obras sociales, en otros países seguridad social. O pueden provenir de impuestos generales, como el IVA, impuestos específicos, como algunas tasas sanitarias, donaciones de organizaciones no gubernamentales, en Argentina el caso de McDonald's, o donantes paragubernamentales, como la UNICEF o el Banco Mundial, entre otros. En este mapa mostramos la cobertura de salud de los países. A color más claro, menos cobertura. No es ninguna novedad descubrir a África y el sudeste asiático como los más desprotegidos, ¿no? Esta imagen permite ver quién cubre la salud de la población en distintos países. En la mayoría de los países europeos la cobertura estatal es cercana al 100%. En Argentina, el Estado, por ley, cubre el 100% de la población. Sin embargo, todos sabemos que se superponen con ellos las obras sociales, alrededor del 60% de la población está cubierta por las mismas, y un 3, 4 a 5%, dependiendo del momento, están cubiertos por seguros privados, o sea, las empresas de medicina prepaga. En este gráfico vamos a observar
qué población está cubierta con el financiamiento de la salud, qué servicios se están dando y cuáles son los costos de esos servicios. El cuadro azul, fondos mancomunados actuales, es lo que se recauda. Ahora, extender servicios, extender población a cubrir, sin duda tiene un costo cada vez mayor que no alcanza con lo recaudado. Este es el problema del financiamiento de la salud, una decisión que los estados deben tomar para cubrir a los más vulnerables. Podemos detenernos un instante en esta tabla y comprobar la inmensa inequidad en los gastos que tienen los distintos gobiernos, en los gastos de bolsillo de las personas, y comprender que vivimos en un mundo donde la diferencia entre las personas es muy difícil de comprender. Ahora vamos a analizar el contexto epidemiológico. Como nunca antes en nuestro globalizado planeta, ha tenido importancia el desarrollo, la complejidad y el modelo organizacional de los sistemas de salud. Un nuevo término ha aparecido últimamente: tráfico microbiano. El incremento increíble de la migración de personas y bienes ha generado un espacio donde todos estamos en casi todos los lados al mismo tiempo. Y hay tantos ejemplos de esto. En Estados Unidos hubo un brote de dengue en la década de los años 80 debido al mosquito importado en una carga de neumáticos para reutilizar provenientes de Japón. Todos recordamos la epidemia de cólera importada en Perú a principios de los años 90 a partir del agua contaminada de un barco que venía de Asia. Todos conocemos la epidemia del dengue que afecta fuertemente a Brasil y a Paraguay este año y a todo el norte argentino y el conurbano. La tuberculosis es otro problema reemergente en el mundo. Más de 9 millones de personas lo padecen y más del 20% de ellas fallecen cada año. La pobreza, el hacinamiento y la epidemia del SIDA y el HIV son las fuentes donde la bacteria se desarrolla y fortalece. Contrastemos estos números con el impacto del coronavirus en la actualidad. Las últimas epidemias globales han sido el síndrome respiratorio agudo severo, o SARS, la influencia aviar o el H1N1. En aquella época se cerraban aeropuertos, se tomaba la temperatura a los pasajeros al bajar de los aviones, se paralizaron los países. Y en nuestra América Latina, la malaria, el dengue, la esquistosomiasis o el cólera golpean a la puerta de la mayoría de los países, afectando a todos por igual, pero especialmente a los más carenciados. En la actualidad, el coronavirus, una epidemia china con impacto mundial, una pandemia que ha cerrado las fronteras de la mayoría de los países en el mundo, donde debemos quedarnos en nuestros hogares, donde genera experiencias como esta, un modelo distinto de educación, un modelo distinto de relacionarse y un gran impacto económico. Este breve resumen pone en duda el término de transición epidemiológica, que fue acuñado hace algunos años, donde se presentaban las enfermedades infecciosas como un paso superado en los países más desarrollados. ¿Qué es lo que vemos? Que en la realidad nos muestra otra cosa: patologías diferentes, exportadas,
más virulentas. El bacilo de Koch no es el mismo de años atrás. Es decir, las enfermedades infecciosas no solo son distintas, sino que tampoco son de los países pobres. Por otra parte, las epidemias de las enfermedades crónicas no distinguen países ni clases sociales. Pero al contrario de lo que se creía años atrás, donde las consecuencias de las enfermedades cardiovasculares como el infarto agudo de miocardio, el estrés o la obesidad afectaban sobre todo a las personas con ingresos más altos, rápidamente la mayoría de los factores de riesgo, como el sedentarismo, la obesidad o el tabaquismo, hicieron pie en los países más pobres, en las personas menos educadas, es decir, en los más excluidos. La población con obesidad se duplicó desde el año 1980 a la fecha. Para el 2008, un total de 1.400 millones de personas mayores de 20 años tenían sobrepeso, y de ellos, más de 500 millones eran obesos, la mayor parte mujeres, y más de 40 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso en el mundo. En el año 2020 son 2.000 millones de personas las que tienen sobrepeso. En Argentina, cerca de la mitad de la población, casi el 60%, tiene sobrepeso y más del 20% tiene obesidad. Cifras muy similares en la provincia de Buenos Aires y en Olavarría. En el mundo hay casi 350 millones de personas con diabetes. Se estima que todos los años mueren más de 3 millones por esta causa. La tendencia al incremento de muertes es notable y se estima que se multiplicará por 2 entre 2025 y 2030. Y lo interesante, lo preocupante, es que más del 80% de las muertes por esta enfermedad se registran en países de ingresos bajos y medios. El consumo de tabaco es uno de los factores de riesgo más importantes y el origen del 22% de las muertes mundiales por cáncer en general y más del 70% de las muertes mundiales por cáncer de pulmón. Hay que recordar que 7 de cada 10 disfunciones por cáncer se producen en países de ingresos bajos y medios, y se prevé que la mortalidad aumente en todo el mundo y supere los 13 millones por año en el 2030. Para ir finalizando esta segunda parte, podríamos hacer un resumen, ¿no? Población cada vez más envejecida, mayor cantidad de mujeres, cada vez se vive más en las ciudades. A eso se le suma una gran inequidad en la distribución de los recursos. ¿Y quién paga por la atención de la salud? Generalmente, quienes menos tienen, más pagan por el cuidado de su salud. En un mundo con un contexto epidemiológico crítico, con enfermedades crónicas que no respetan condición social, con enfermedades emergentes y reemergentes, con crisis de la salud mundial a partir de epidemias mundiales. En este panorama, cada sistema de salud de un país, de una provincia, se adapta, condiciona y afronta sus necesidades con una impronta particular.
Lamentablemente, en los países más pobres, los sistemas de salud son más críticos y menos contenedores. Como bibliografía te vamos a recomendar páginas internacionales de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS, de la Oficina Panamericana de la Salud, el Banco Mundial, el Ministerio de Salud de la Nación, y cuando tengas que analizar otros países, las páginas oficiales de los gobiernos. Siempre las instituciones paragubernamentales como la ONU, la UNESCO, la UNICEF, el Banco Mundial, tienen información muy válida, muy amplia, en determinados aspectos relacionados con su incumbencia.